3I Atlas ha aumentado su brillo de forma dramática mientras se intensifica el mayor estallido de actividad solar en décadas. Durante las últimas semanas, el cielo se ha convertido en escenario de dos fenómenos cósmicos que han sorprendido, incluso a los astrónomos más experimentados. Por un lado, el Sol atraviesa uno de los momentos más activos de su ciclo, liberando explosiones de energía tan poderosas que pueden alterar campos magnéticos, comunicaciones y hasta el clima espacial que rodea a nuestro planeta. Y por el otro, un visitante interestelar llamado 3I Atlas ha comenzado a brillar con una intensidad inesperada mientras cruza silenciosamente el sistema solar. No se trata de una simple coincidencia. Ambos eventos están ocurriendo al mismo tiempo, y los observatorios de todo el mundo han redoblado la vigilancia. Este incremento de luminosidad no solo llamó la atención por su magnitud, sino por el momento exacto en que sucedió, justo cuando las erupciones solares alcanzaron su punto más alto en años. El 3I Atlas, apenas el tercer objeto interestelar detectado en la historia, ahora refleja una cantidad de luz solar mucho mayor de lo que los modelos predecían. Nadie esperaba un cambio tan drástico, y las primeras mediciones sugieren que su superficie podría estar reaccionando a la radiación solar de una manera nunca antes registrada. En un universo lleno de misterios, este encuentro entre un visitante interestelar y un Sol desatado podría ofrecer pistas cruciales sobre cómo se comporta la materia proveniente de otros sistemas estelares. Bienvenidos a un nuevo análisis científico del cosmos. Si te apasiona la astronomía, dale me gusta al video y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo, porque lo que estás a punto de descubrir es uno de los eventos astronómicos más llamativos de los últimos tiempos. Hoy hablaremos del súbito aumento de brillo del 3I Atlas, un cuerpo que viaja desde más allá de los límites conocidos del sistema solar, y de cómo este fenómeno está ocurriendo al mismo tiempo que el mayor estallido de actividad solar observado en décadas. Ambos eventos están siendo registrados por telescopios y sondas espaciales, incluyendo el SOHO, el SDO y la Parker Solar Probe, que observan al Sol y su comportamiento magnético con precisión milimétrica. En los próximos minutos exploraremos cómo la comunidad científica está siguiendo de cerca cada cambio en el brillo de 3I Atlas, qué hipótesis se han descartado y qué nuevas preguntas surgen a partir de esta coincidencia cósmica. A diferencia de la especulación o la ficción, aquí hablaremos exclusivamente de hechos comprobables y datos observacionales respaldados por agencias espaciales y centros astronómicos. Porque en ciencia, cada destello tiene una explicación, aunque a veces esa explicación tarde en llegar. Prepárate para descubrir cómo el Sol, en su máxima expresión de energía, y un viajero interestelar que brilla como nunca antes, están protagonizando una alineación que ya está marcando historia en la astronomía moderna. Durante el mes en que el 3I Atlas comenzó a brillar con una intensidad inesperada, los observatorios astronómicos de todo el mundo ya se encontraban en estado de alerta por otra razón. El Sol mostraba signos de un incremento súbito en su actividad magnética. Ambos eventos, la intensificación del brillo del objeto interestelar y el resurgimiento de las tormentas solares, coincidieron en un mismo periodo, creando una situación sin precedentes en los registros modernos de la astronomía. El 3I Atlas fue detectado originalmente por el sistema de alerta Atlas, un conjunto de telescopios automatizados diseñados para identificar objetos que podrían aproximarse peligrosamente a la Tierra. Sin embargo, pronto quedó claro que este cuerpo no pertenecía al sistema solar. Su trayectoria hiperbólica, que no lo ata a la gravedad del Sol, confirmó que se trataba de un visitante interestelar, el tercero de su tipo jamás observado, después de Unina'i y Oumuamua,
y Dosan y Borisov. Su paso representa una oportunidad única para estudiar materiales formados en otras estrellas y regiones del espacio, más allá de los límites del vecindario solar. A medida que avanzaban las observaciones, los astrónomos notaron un cambio repentino en su luminosidad aparente. Los instrumentos fotométricos mostraron un aumento sostenido de varias magnitudes, un comportamiento imposible de ignorar. La comunidad científica comenzó a recopilar datos de diferentes longitudes de onda, visible, infrarroja y ultravioleta. Las primeras hipótesis se centraron en un proceso de desgasificación, similar al de los cometas cuando se acercan al Sol, aunque la composición exacta del 3I Atlas sigue siendo objeto de estudio. Paralelamente, el Sol atravesaba la fase más activa del ciclo solar 25, caracterizada por un incremento en el número de manchas y fulguraciones. Los observatorios espaciales como el Solar Dynamics Observatory, SDO, y el SOHO registraron múltiples erupciones de clase X, las más energéticas en la escala solar. Estas explosiones liberaron enormes cantidades de radiación ultravioleta y rayos X, capaces de alterar temporalmente la ionosfera terrestre y provocar auroras visibles a latitudes inusuales. Lo que llamó la atención de muchos investigadores fue la sincronía temporal. Mientras el Sol liberaba una de las secuencias de llamaradas más intensas de las últimas décadas, el 3I Atlas reflejaba más luz de lo normal. Aunque la física no establece una conexión causal directa entre ambos fenómenos, la coincidencia llevó a un esfuerzo coordinado entre agencias como la NASA, la ESA y el Instituto de Astrofísica de Canarias, que iniciaron campañas de observación simultáneas. El objetivo era comparar los datos de actividad solar con los de reflectividad y temperatura superficial del objeto interestelar. Los resultados preliminares mostraron que el incremento de brillo del 3I Atlas coincidía exactamente con un aumento temporal del flujo solar en longitudes de onda ultravioleta. Esto sugiere que la superficie o el material que envuelve al objeto podría reaccionar de manera sensible a la radiación solar intensa, alterando su capacidad de reflejar luz. No obstante, los científicos insisten en la necesidad de cautela. Una correlación temporal no implica necesariamente un vínculo físico. La coincidencia es intrigante, pero debe analizarse con rigor y evidencia reproducible. Mientras tanto, el Sol seguía mostrando un comportamiento impredecible. Las imágenes de la Parker Solar Probe, la sonda más cercana a nuestra estrella, revelaron enormes eyecciones de masa coronal que se extendían millones de kilómetros en el espacio. Estas erupciones liberan partículas cargadas que viajan a 1900 velocidades superiores a los 1000 kilómetros por segundo. Cuando dichas partículas alcanzan la magnetosfera terrestre, generan tormentas geomagnéticas que pueden interferir con satélites y sistemas eléctricos. Este contexto de hiperactividad solar crea un laboratorio natural ideal para estudiar cómo la radiación afecta a cuerpos en tránsito, como el 3I Atlas. Por primera vez, los científicos pueden observar simultáneamente un objeto proveniente del espacio interestelar y un Sol en plena efervescencia energética. Cada fotón, cada variación en la curva de luz del visitante, ofrece pistas sobre la composición de materiales formados alrededor de otras estrellas. El seguimiento del 3I Atlas continúa de manera ininterrumpida. Telescopios terrestres en 1900, Hawái, Chile y las Islas Canarias registran su posición noche tras noche, mientras los observatorios espaciales capturan datos espectroscópicos. Se han detectado indicios de emisión de gases volátiles, posiblemente compuestos de carbono y oxígeno. La intensidad del brillo sugiere que parte del material superficial podría estar sublimando debido al calor solar, creando una tenue coma alrededor del núcleo principal, fenómeno típico en cuerpos que contienen hielo interestelar.
Sin embargo, este comportamiento no invalida su origen exterior. De hecho, confirma que la materia interestelar puede comportarse de manera similar a los cometas del sistema solar, pese a haber sido formada en entornos completamente distintos. Cada medición aporta una pieza más al rompecabezas de cómo se distribuye y evoluciona la materia en la galaxia. El interés científico también reside en la posibilidad de que, durante su breve paso, el 3I Atlas revele diferencias químicas respecto a los cuerpos locales. Los espectros obtenidos muestran líneas atómicas que no coinciden del todo con los patrones típicos de cometas conocidos, lo que refuerza la idea de un origen distante. Analizar su brillo bajo la influencia de la radiación solar extrema permitirá comprender cómo se comportan los compuestos orgánicos y minerales en condiciones fuera de equilibrio. Este escenario, un sol en su máximo esplendor energético y un visitante de otro sistema estelar reaccionando a esa radiación, constituye una oportunidad única para la astrofísica moderna. Cada día, los científicos cruzan datos de temperatura, densidad y composición, buscando patrones que expliquen por qué el brillo del 3I Atlas aumentó justo cuando el Sol alcanzó su punto más activo. En las siguientes secciones profundizaremos en lo que representa realmente este objeto interestelar, cómo se descubrió y qué lo diferencia de los anteriores. Lo que hasta hace poco era solo un punto débil en el cielo, ahora se ha convertido en una clave más para entender la dinámica del universo. El 3I Atlas no es un cometa común ni un asteroide típico del sistema solar. Es el tercer objeto interestelar confirmado en la historia, y su detección representa uno de los mayores logros de la astronomía moderna. Su nombre proviene del sistema que lo descubrió, el Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ATLAS, una red de telescopios automáticos ubicada principalmente en Hawái y diseñada para alertar sobre objetos potencialmente peligrosos que se aproximen a la Tierra. El prefijo 3I significa literalmente tercer interestelar, en referencia a sus predecesores, Prinorí Oumuamua, detectado en 2017, y 2I Borisov, hallado en 2019. Cada uno de ellos ha proporcionado pistas únicas sobre cómo se forman y se comportan los objetos que provienen de otros sistemas estelares. Sin embargo, el 3I Atlas es especial porque combina características observadas en ambos: la forma y trayectoria hiperbólica de Oumuamua y la actividad cometaria visible de Borisov. Los análisis de su órbita revelan que el 3I Atlas no está ligado gravitacionalmente al Sol. En lugar de seguir una trayectoria elíptica, viaja en una órbita hiperbólica, lo que indica que proviene del espacio interestelar y que eventualmente saldrá del sistema solar sin regresar. Su velocidad relativa supera los 26 km por segundo, lo suficiente para escapar de la influencia solar. Esa velocidad, junto con el ángulo de entrada, confirma su origen más allá del entorno solar inmediato, posiblemente en una región situada entre las estrellas cercanas de la constelación de Hércules o Lira. Desde el punto de vista científico, la llegada de un objeto interestelar es un acontecimiento extraordinario. La mayor parte del conocimiento astronómico proviene de cuerpos que orbitan dentro del sistema solar: planetas, lunas, asteroides y cometas. Pero los objetos interestelares ofrecen una ventana directa hacia otros sistemas planetarios. Analizar su composición y comportamiento permite comparar los procesos de formación en diferentes regiones de la galaxia, como si la naturaleza enviara muestras físicas de otros mundos. El primer indicio de que 3I Atlas era un visitante de otro sistema surgió de su excentricidad orbital, un valor superior a 1, que en dinámica celeste indica un objeto no ligado. Los cálculos realizados por el Minor Planet Center y confirmados por la NASA's Jet Propulsion Laboratory, JPL,
mostraron que su trayectoria no podía explicarse por perturbaciones gravitacionales internas. Incluso retrotrayendo su movimiento millones de años atrás, las simulaciones demuestran que proviene del espacio interestelar. Una vez confirmado su estatus, los telescopios de todo el mundo apuntaron hacia él. Observatorios como el Keck, el Very Large Telescope, VLT, y el Gran Telescopio Canarias, GTC, comenzaron a registrar su espectro. Los primeros resultados mostraron una firma química dominada por compuestos volátiles: agua, monóxido de carbono y trazas de cianuro de hidrógeno, similares a las encontradas en los cometas del Sistema Solar. Sin embargo, la proporción entre estos elementos no coincidía con los patrones conocidos. Eso sugiere que el 3I Atlas se formó bajo condiciones distintas, quizá alrededor de una estrella más fría o en un entorno con diferente abundancia de elementos pesados. Este hallazgo tiene un valor inmenso para la astrofísica. Hasta hace pocos años, los modelos sobre la formación planetaria se basaban exclusivamente en observaciones indirectas de exoplanetas o en el estudio de meteoritos. Pero la llegada de objetos interestelares cambia por completo ese panorama. Por primera vez podemos estudiar material interestelar en tránsito dentro de nuestro alcance instrumental. Es como si fragmentos de otros sistemas solares cruzaran nuestro cielo, trayendo consigo información sobre sus orígenes. Además, la superficie del 3I Atlas parece comportarse de manera particular. Las observaciones fotométricas indican una variabilidad en su curva de luz, lo que sugiere una forma irregular o una rotación compleja. Algunos análisis apuntan a que podría ser un cuerpo fragmentado, con varios pedazos girando en conjunto. Esto explicaría por qué su brillo no sigue un patrón constante y por qué el aumento de luminosidad reciente parece provenir de una región específica del objeto. Los científicos también notaron que el 3I Atlas emite una débil coma, una nube difusa de gas y polvo que rodea su núcleo. Esta característica lo acerca al comportamiento de los cometas activos. Sin embargo, la cantidad de material expulsado es menor de lo esperado para un cometa del Sistema Solar con una distancia similar al Sol. Esto refuerza la idea de que su composición original contiene proporciones diferentes de hielos volátiles, tal vez más sensibles a la radiación solar intensa. La coincidencia con el pico de actividad solar actual convierte al 3I Atlas en un caso de estudio sin precedentes. Los investigadores pueden observar cómo un cuerpo interestelar responde a una radiación solar excepcionalmente fuerte, algo que nunca había sido registrado con tanto detalle. Las partículas energéticas provenientes de las erupciones solares interactúan con la superficie del objeto, generando procesos de sublimación, ionización y fragmentación que pueden medirse directamente desde la Tierra mediante espectroscopía. Uno de los aspectos más fascinantes del 3I Atlas es su trayectoria de paso. Según los cálculos del JPL, se desplazará dentro de una región del Sistema Solar, que le permitirá recibir luz solar intensa durante varias semanas, lo que facilitará las observaciones continuas. Superhelio. El punto más cercano al Sol ocurre en una posición que favorece la detección desde ambos hemisferios. Esto ha permitido una colaboración internacional sin precedentes entre observatorios de América, Europa y Asia. Mientras tanto, las agencias espaciales han propuesto misiones conceptuales para interceptar futuros objetos interestelares. Aunque el 3I Atlas se mueve demasiado rápido para alcanzarlo con la tecnología actual, sus datos están ayudando a diseñar estrategias para el futuro. La propuesta de misión Interceptor de la ESA, por ejemplo, busca posicionar una nave en una órbita de espera, lista para desviarse hacia el próximo visitante interestelar detectado. Estos esfuerzos
demuestran cómo un solo descubrimiento puede cambiar la dirección de la investigación espacial global. Más allá del interés técnico, el 3I Atlas plantea una pregunta fundamental. ¿Cuántos objetos como este cruzan el sistema solar sin ser detectados? Los modelos estadísticos sugieren que miles de cuerpos interestelares podrían estar atravesando la órbita de Neptuno cada año, aunque la mayoría son demasiado pequeños o tenues para ser observados. Esto significa que el espacio interplanetario no está vacío, sino que es un corredor dinámico lleno de viajeros que conectan regiones estelares distantes. Estudiar el 3I Atlas también permite comprender mejor los procesos de expulsión de incidentes sin materia en otros sistemas planetarios. Durante las etapas tempranas de formación, los planetas gigantes y las estrellas jóvenes pueden arrojar fragmentos hacia el espacio interestelar mediante interacciones gravitacionales. Algunos de esos fragmentos, después de millones de años de viaje, terminan cruzando regiones como la nuestra. Cada uno conserva en su interior información química y mineral sobre su punto de origen, funcionando como una cápsula del tiempo galáctica. Así, el 3I Atlas no solo es un visitante pasajero, es una oportunidad científica que ocurre una vez en generaciones. Su estudio puede redefinir nuestra comprensión de la materia interestelar, del transporte de compuestos orgánicos y del papel del Sol en la evolución de cuerpos provenientes de otros sistemas. La astronomía moderna se encuentra ante una intersección única entre observación directa, física de materiales y exploración cósmica. Con cada nuevo dato, el 3I Atlas revela que el universo no es un espacio de fronteras fijas, sino un vasto flujo de materia que viaja libremente entre las estrellas. Y mientras sigue su curso hiperbólico, los telescopios continúan registrando su brillo cambiante, conscientes de que cada fotón capturado es un mensaje enviado desde otra estrella, quizás a años luz de distancia. Cuando los astrónomos comenzaron a notar el aumento repentino de brillo del 3I Atlas, la primera reacción fue de sorpresa. Los registros iniciales mostraban una magnitud aparente estable, coherente con la distancia estimada al Sol y su tamaño proyectado. Pero en cuestión de días, el objeto experimentó un incremento súbito que lo volvió notablemente más visible para los telescopios de seguimiento. Este fenómeno fue confirmado por varios observatorios independientes, lo que eliminó la posibilidad de error instrumental o interferencia atmosférica. Algo real estaba ocurriendo con el visitante interestelar. La variación de brillo en un objeto de este tipo puede deberse a varios factores: un cambio en su orientación, una fragmentación parcial de su estructura o una alteración física en su superficie. En el caso del 3I Atlas, las observaciones fotométricas y espectroscópicas revelaron indicios de sublimación activa, es decir, de liberación de gases y polvo al ser calentado por la radiación solar. Esa actividad, similar a la de un cometa, produjo una coma tenue y posiblemente una corta cola de material expulsado, lo que incrementó su capacidad de reflejar la luz del Sol. La magnitud aparente aumentó en más de una unidad, lo cual, en 1900 en términos astronómicos, representa un cambio importante. Si bien algunos cometas del sistema solar muestran variaciones similares al acercarse al Sol, en el caso del 3I Atlas, el cambio se produjo a una distancia donde no se esperaba un nivel tan alto de sublimación. Los modelos térmicos indicaban que su superficie debía permanecer estable, al menos hasta estar más próximo al perihelio. Sin embargo, la realidad desafió esas predicciones, lo que llevó a una revisión profunda de las suposiciones iniciales sobre su composición. El equipo del Instituto de Astrofísica de Andalucía, junto con investigadores de la NASA, propuso una explicación plausible. El 3I Atlas podría estar compuesto por hielos extremadamente volátiles, como monóxido de carbono o dióxido de carbono,
que comienzan a sublimar a temperaturas mucho más bajas que el agua. Esto implicaría que el objeto, al provenir de un entorno más frío que la nube de Oort, reacciona de manera más sensible, incluso ante radiaciones solares débiles. Esa sensibilidad explicaría por qué el aumento de brillo ocurrió antes de 1976 lo previsto y por qué el proceso fue tan abrupto. Otra hipótesis considera que el incremento de brillo no se debió únicamente a la sublimación, sino también a una posible fragmentación. Los datos obtenidos por el telescopio Subaru y el observatorio Gemini Norte mostraron fluctuaciones en la curva de luz que no pueden atribuirse solo a rotación. Una leve fragmentación superficial podría haber expuesto material fresco, mucho más reflectante, que al quedar directamente iluminado por el Sol, aumentó el albedo global del objeto. Este tipo de eventos no es raro en cometas activos, pero en un cuerpo interestelar representa una oportunidad única para estudiar su resistencia estructural y composición interna. La rotación también desempeña un papel clave. Las mediciones de fotometría temporal indican que el 3I Atlas podría tener un periodo de rotación irregular, probablemente entre 4 y 7 horas, aunque con variaciones que sugieren una oscilación compleja, un movimiento de precesión o un eje de rotación inestable podría modificar la cantidad de luz reflejada hacia la Tierra en distintos momentos, generando la apariencia de un brillo variable. Esta explicación, combinada con la actividad superficial, ofrece un panorama coherente de la evolución reciente del objeto. Mientras los científicos analizaban estas variaciones, el Sol se encontraba en plena efervescencia. Las explosiones de clase X registradas por el Solar Dynamics Observatory coincidían en tiempo con las fechas de mayor incremento de brillo de 3I Atlas. Esto llevó a algunos investigadores a examinar si las emisiones solares podían influir directamente en la actividad del objeto. Las simulaciones del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA mostraron que varias eyecciones de masa coronal se propagaron hacia la región donde se encontraba el visitante interestelar. Aunque la densidad de partículas disminuye con la distancia, una fracción de esas ondas de plasma podría haber alcanzado al objeto, alterando su superficie cargada eléctricamente y provocando liberación de material superficial. Sin embargo, la mayoría de los expertos insisten en que la causa principal sigue siendo térmica. La radiación solar, combinada con la composición volátil del cuerpo, basta para explicar la liberación de gases y el consecuente aumento de luminosidad. Las observaciones del Infrared Telescope Facility, IRTF, en Mauna Kea, confirmaron un 15% incremento en las líneas espectrales asociadas al monóxido de carbono, reforzando la idea de que el brillo no proviene de reflexión pasiva, sino de emisión activa. Dichas mediciones también revelaron que la temperatura superficial aumentó de manera temporal, lo cual sugiere una respuesta rápida a la variación energética del entorno solar. En paralelo, la comunidad astronómica aprovechó el evento para recalibrar los modelos de comportamiento de cuerpos interestelares. El caso de Oumuamua ya había desafiado las explicaciones convencionales, al mostrar aceleraciones no gravitacionales sin una coma visible. El 3I Atlas, por su parte, sí presenta signos de actividad gaseosa, lo que ayuda a establecer un puente entre ambos tipos de visitantes. Su estudio contribuye a comprender si las propiedades observadas son comunes en los objetos expulsados de otros sistemas, o si cada uno es un ejemplo singular de la diversidad cósmica. Los efectos del aumento de brillo también tienen consecuencias observacionales importantes. Al volverse más luminoso, el 3I Atlas se hizo accesible a telescopios más pequeños y a observatorios amateurs. Este fenómeno generó una oleada de reportes y fotografías astronómicas de alta calidad, lo que permitió a los investigadores comparar datos obtenidos desde distintos puntos del planeta.
La cooperación entre astrónomos profesionales y aficionados fue fundamental para trazar curvas de luz más precisas y registrar la evolución temporal de su brillo. En la ciencia moderna, estos esfuerzos colaborativos son esenciales para comprender eventos de corta duración. Otra línea de análisis se centra en el tamaño real del núcleo. Los cálculos basados en la reflectividad indican un diámetro, estimado entre 800 metros y 1,2 kilómetros, aunque con alta incertidumbre. Si parte del brillo proviene de material expulsado, el núcleo podría ser menor. Esta información es crucial para determinar su densidad media y su resistencia estructural, parámetros que ayudarán a evaluar cómo interactúan los cuerpos interestelares con la radiación y las fuerzas del viento solar. Comprender esa dinámica es vital no solo desde el punto de vista teórico, sino también práctico, en el contexto de futuras misiones espaciales de interceptación o estudio. A medida que el 3I Atlas continúa su trayecto hacia el perihelio, los observatorios siguen detectando variaciones leves, lo que indica que el proceso de actividad aún no ha terminado. El brillo, que en un principio aumentó rápidamente, ahora muestra oscilaciones más estables, posiblemente debido a una fase de equilibrio térmico. Esto sugiere que el material más volátil ya se ha sublimado y que lo que resta es una superficie más inerte, compuesta de minerales refractarios. La etapa activa podría repetirse cuando el objeto alcance su punto más cercano al Sol, momento en que los instrumentos del James Webb Space Telescope, JWST, intentarán observar su espectro con precisión sin precedentes. La importancia de este episodio trasciende el caso particular del 3I Atlas. Cada detalle de su comportamiento aporta información sobre la física de los cuerpos que viajan entre estrellas. Estos datos son comparables con los modelos de formación de exoplanetas y con la dinámica de los discos protoplanetarios. En última instancia, entender por qué el brillo del 3I Atlas se incrementó de forma tan dramática ayuda a descifrar los mecanismos universales que gobiernan la materia bajo la radiación estelar. El estudio continúa abierto y los resultados finales podrían tardar meses. Pero lo que ya está claro es que este aumento de luminosidad marcó un punto de inflexión en la investigación de objetos interestelares. Por primera vez, la comunidad científica tiene la oportunidad de observar en tiempo real cómo un fragmento de otro sistema responde a la energía de nuestro Sol en uno de sus periodos más intensos. Este cruce entre fenómenos, un Sol en plena actividad y un visitante interestelar reflejando su furia luminosa, es una coincidencia que la ciencia no puede dejar pasar. Cuando el brillo del 3I Atlas comenzó a aumentar, el Sol se encontraba en una fase particularmente activa de su ciclo de 11 años. Este periodo, conocido como Ciclo Solar 25, ha superado las expectativas iniciales de intensidad. Las manchas solares, que son regiones más frías y magnéticamente concentradas en la superficie del Sol, comenzaron a multiplicarse rápidamente, generando un número inusualmente alto de erupciones y eyecciones de masa coronal. Estas explosiones no solo liberan enormes cantidades de energía, sino que también transforman el entorno espacial que rodea a nuestro planeta y a todo el sistema solar interior. Los astrónomos identificaron una coincidencia temporal sorprendente. El aumento de brillo del 3I Atlas ocurrió al mismo tiempo que el Sol registraba el mayor pico de actividad magnética en más de 2 décadas. No hay evidencia de una conexión causal directa entre ambos eventos, pero la simultaneidad despertó un interés inmediato. Los observatorios solares detectaron fulguraciones de clase X, las más potentes en la escala solar, casi a diario. Estas explosiones pueden liberar energía equivalente a miles de bombas de hidrógeno en cuestión de minutos. Al mismo tiempo, satélites como el SOHO y la Parker Solar Probe
observaban ondas de choque en la corona solar que se expandían a velocidades superiores a los 2000 kilómetros por segundo. Comprender el origen de esta actividad requiere observar el Sol no como una esfera estática, sino como un sistema dinámico gobernado por campos magnéticos en constante movimiento. En su interior, el plasma, una mezcla de protones, electrones y núcleos atómicos, se mueve en corrientes convectivas. Estas corrientes arrastran las líneas del campo magnético, retorciéndolas y acumulando energía. Cuando la tensión alcanza un punto crítico, ocurre una reconexión magnética. Las líneas se rompen y se reconfiguran, liberando una explosión de radiación y partículas. Este proceso es el motor de las fulguraciones solares y de las eyecciones de masa coronal que llenan el espacio interplanetario con plasma caliente. Durante este periodo, el Solar Dynamics Observatory, SDO, registró erupciones simultáneas en múltiples regiones activas del disco solar. Algunas de ellas se encontraban en el hemisferio invisible desde la Tierra, pero las ondas de choque fueron detectadas mediante instrumentos de radio y observaciones del viento solar. La magnitud de estas explosiones sugiere que el Sol está entrando en un punto de máxima energía, un fenómeno que ocurre aproximadamente cada 11 años, cuando el campo magnético global se invierte. Esta inversión marca el clímax del ciclo solar, un proceso natural que cambia la polaridad de los polos magnéticos y da inicio a una nueva etapa de estabilidad. El interés científico por esta coincidencia con el 3I Atlas radica en que permite estudiar cómo un cuerpo interestelar se comporta bajo la influencia de un Sol en pleno auge energético. Aunque la distancia entre ambos fenómenos es enorme, la radiación electromagnética y las partículas del viento solar se propagan a lo largo de millones de kilómetros, afectando cualquier objeto expuesto. Los telescopios que siguen al 3I Atlas registraron un aumento en el flujo de radiación ultravioleta justo en los días de mayor actividad solar. Esa correspondencia temporal es lo que llevó a los científicos a plantear si las partículas energéticas emitidas por el Sol podrían haber acelerado los procesos de sublimación observados en el objeto. En paralelo, la Tierra también sintió los efectos de esta fase solar. Durante ese mismo periodo, se registraron auroras visibles incluso en latitudes más bajas de lo habitual, como el norte de México y el sur de Europa. Estas auroras se producen cuando las partículas del viento solar chocan con el campo magnético terrestre, excitando las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera. Las tormentas geomagnéticas asociadas también causaron breves interrupciones en sistemas de comunicación y navegación. El impacto global de este ciclo solar ha sido tan notable que la NOAA y la ESA han actualizado sus modelos de predicción para futuros picos de actividad. A nivel científico, esta coincidencia temporal ha impulsado una nueva línea de investigación en física solar, la relación entre los eventos energéticos del Sol y los cuerpos que transitan el espacio interplanetario. Si bien es improbable que una tormenta solar afecte directamente la estructura de un objeto interestelar a millones de kilómetros de distancia, sí puede modificar su entorno electromagnético, alterando la forma en que refleja o emite luz. Los científicos del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics y del Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona han trabajado en modelos de interacción radiativa que explican cómo los cambios en el flujo solar pueden amplificar temporalmente la luminosidad de materiales altamente volátiles. El Sol, por su parte, continúa siendo un laboratorio natural inagotable. Cada ciclo ofrece la oportunidad de observar sus procesos internos con mayor precisión. Las misiones Parker Solar Probe y Solar Orbiter, lanzadas en los últimos años, han permitido estudiar las capas más externas de la atmósfera solar con una resolución nunca antes alcanzada. Los datos revelan que la energía liberada durante 26,
Las erupciones no solo se propaga hacia el exterior, sino que también afecta el equilibrio térmico del propio Sol, modulando la actividad en distintas escalas temporales. Esto demuestra que el Sol es un sistema autoajustable y complejo, cuyas variaciones influyen en todo lo que se encuentra dentro de su esfera de influencia gravitacional. Mientras tanto, el 3I Atlas continúa su viaje silencioso. A diferencia del Sol, que es una fuente constante de energía, el visitante interestelar solo refleja la luz que recibe. Sin embargo, en este momento histórico, la cantidad de energía solar que incide sobre su superficie es extraordinariamente alta. Esa coincidencia convierte al objeto en un sensor natural del estado energético del Sol. Observar su respuesta ante cada cambio en el flujo solar ofrece una forma indirecta de medir los efectos de la radiación y las partículas en un cuerpo de composición desconocida. En ese sentido, el 3I Atlas actúa como una especie de espejo cósmico que devuelve, en forma de brillo, las variaciones de nuestro astro. Los registros del James Webb Space Telescope, 15TBAST, y del Hubble ya han comenzado a mostrar cómo la luz solar reflejada por el 3I Atlas cambia ligeramente su espectro conforme el Sol atraviesa distintas fases de actividad. En los momentos de mayor emisión ultravioleta, el objeto muestra una leve variación en el color, desplazándose hacia tonalidades más azuladas, indicio de un incremento en la reflexión de longitudes de onda más cortas. Este fenómeno es coherente con un aumento temporal en la ionización superficial, una reacción directa a la radiación de alta energía. Tales observaciones son esenciales para entender cómo interactúan los cuerpos frágiles con ambientes solares extremos. Los especialistas en clima espacial también ven en esta coincidencia una oportunidad de calibrar modelos predictivos. El comportamiento del viento solar, sus fluctuaciones y la forma en que se propaga a través del espacio interplanetario aún son temas de estudio activo. El hecho de contar con un objeto observable que responde de forma visible a esos cambios representa una herramienta valiosa para ajustar las simulaciones. Así, el 3I Atlas no solo interesa a los astrónomos, sino también a los físicos solares y a los ingenieros que trabajan en la protección de satélites y naves espaciales frente a las tormentas solares. Desde un punto de vista más amplio, esta coincidencia nos recuerda cuán interconectados están los fenómenos del universo. El Sol, una estrella promedio de tamaño y edad intermedia, sigue mostrando una complejidad que desafía a la ciencia. Y el hecho de que un objeto procedente de otra estrella se encuentre bajo su influencia justo en el momento de máxima actividad es una casualidad astronómica que difícilmente se repetirá pronto. Cada dato, cada fotón registrado por los telescopios, se convierte en una pieza más del rompecabezas que nos ayuda a comprender no solo al visitante interestelar, sino también a nuestra propia estrella. El estudio conjunto de ambos fenómenos, el aumento de brillo del 3I Atlas y la intensificación del Sol, ha reforzado la cooperación internacional en astronomía y física solar. Equipos de distintos países comparten datos en tiempo real, ajustan modelos y publican análisis comparativos. La ciencia moderna se nutre precisamente de este intercambio abierto y global, donde cada observatorio, desde un gran telescopio hasta un pequeño instrumento en una universidad, aporta información crucial. Todo ello con un objetivo común: entender cómo funciona el cosmos cuando sus elementos interactúan de manera tan sincronizada. La coincidencia entre el 3I Atlas y el pico solar no implica que uno influya en el otro, pero sí revela la naturaleza dinámica y viva de nuestro entorno estelar. El universo no es estático. Cada elemento responde a fuerzas invisibles que actúan en escalas gigantescas, y en este caso, el resplandor de un objeto interestelar y la furia magnética del Sol han cruzado en el tiempo,
recordándonos que incluso los eventos más distantes pueden compartir un mismo escenario cósmico. Durante los días en que el brillo del 3C Atlas sorprendía a los observatorios terrestres, algo igual de impresionante ocurría en una región del Sol que no podíamos ver directamente desde la Tierra. El lado oculto del Sol, la mitad que, en ese momento estaba orientada en dirección opuesta a nuestro planeta, se convirtió en escenario de una serie de explosiones de una magnitud que no se registraba desde hacía más de 20 años. Aunque estas erupciones estaban fuera del campo visual directo de los telescopios terrestres, los satélites que orbitan en posiciones estratégicas pudieron detectarlas gracias a los instrumentos diseñados para monitorear las emisiones solares desde diferentes ángulos del espacio. El Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, junto con las sondas Estéreo A y Estéreo B de la NASA, desempeñaron un papel fundamental en esta detección. Gracias a su ubicación alrededor del Sol, pueden observar regiones que la Tierra no ve en un momento dado. Las imágenes capturadas por estos instrumentos mostraron enormes erupciones coronalmente dirigidas hacia el espacio, algunas con longitudes de onda visibles que alcanzaban millones de kilómetros. Estas eyecciones de masa coronal, CMEs, son nubes gigantescas de plasma que contienen miles de millones de toneladas de partículas cargadas, expulsadas con velocidades que pueden superar los 2.500 kilómetros por segundo. El hecho de que estas explosiones ocurrieran en el lado oculto del Sol no significa que no tuvieran efectos medibles. De hecho, los detectores del AC, Advanced Composition Explorer, y del WIND Spacecraft, ubicados entre la Tierra y el Sol, registraron cambios notables en la densidad y velocidad del viento solar. Esas variaciones indicaban que parte del material, expulsado por las erupciones, estaba envolviendo la región interplanetaria, afectando el flujo magnético que atraviesa todo el sistema solar interior. Los sensores también detectaron un aumento de partículas energéticas, evidencia directa de que las ondas de choque de estas explosiones se expandían más allá de la línea de visión. Para los científicos solares, observar erupciones de tal magnitud en el lado oculto es de gran valor. Permite entender cómo se distribuye la energía solar alrededor de toda la superficie estelar y cómo los campos magnéticos se reconectan en diferentes regiones simultáneamente. Los modelos tridimensionales generados con los datos de SDO y I, estéreo, mostraron que las fulguraciones de mayor intensidad estaban vinculadas a grupos de manchas solares particularmente complejos. Estas regiones activas, numeradas y monitoreadas por la NOAA, mostraban configuraciones magnéticas del tipo beta-gamma-delta, las más propensas a generar erupciones violentas. La reconexión magnética en esas áreas produce liberaciones de energía que viajan por el espacio en forma de radiación electromagnética y plasma. Aunque el lado oculto del Sol no mira hacia la Tierra, su actividad tiene repercusiones indirectas. Las ondas de choque pueden alterar la presión del viento solar que llega a nuestro planeta, y al rotar la estrella, esas regiones activas eventualmente se vuelven visibles. Es por eso que los astrónomos estaban atentos. Sabían que en pocos días esas manchas y sus estructuras energéticas emergentes aparecerían en el disco solar orientado hacia nosotros. Cuando las imágenes del SDO comenzaron a mostrar la rotación progresiva de esas regiones hacia el borde visible, los instrumentos registraron un aumento notable de radiación ultravioleta extrema y rayos X. Era una señal clara de que las erupciones del lado oculto no se habían detenido. Simplemente estaban cambiando de posición. Los campos magnéticos de esas zonas eran tan potentes que, incluso antes de asomar, su influencia podía medirse a través de perturbaciones en la heliosfera. Esto demuestra que el Sol actúa como un sistema interconectado. Los eventos en una región afectan a todo el entorno solar. La Parker Solar Probe,
que se encuentra en una órbita extremadamente cercana al Sol, fue esencial para obtener mediciones directas del plasma durante este periodo. Sus sensores registraron variaciones abruptas en la densidad, la temperatura y el campo magnético del viento solar, confirmando que las ondas de choque de las eyecciones de masa coronal se propagaban de forma global. Algunos pulsos alcanzaron energías tan altas que provocaron ráfagas de radiación que saturaron temporalmente los detectores. Estas observaciones son fundamentales para entender los mecanismos internos del Sol y, al mismo tiempo, mejorar los sistemas de alerta temprana ante tormentas solares que puedan afectar a la Tierra. Los científicos también aprovecharon este periodo para observar el fenómeno desde un ángulo distinto: el efecto de las erupciones solares en los cuerpos celestes cercanos. Las eyecciones del lado oculto coincidieron con una serie de perturbaciones magnéticas detectadas por las sondas Bepi-Colombo y Solar Orbiter, que en ese momento se encontraban cerca de Mercurio. Estas mediciones mostraron cómo las ondas de 1900 plasma interactúan con el campo magnético de un planeta y cómo pueden alterar temporalmente su entorno eléctrico. Lo fascinante de estas observaciones es que proporcionan un mapa tridimensional del impacto solar en diferentes puntos del sistema. A medida que el Sol rotaba, los astrónomos sabían que esas regiones explosivas pronto enfrentarían a la Tierra. Este tipo de previsión es posible gracias a los modelos heliográficos desarrollados por la NASA y la ESA, que permiten anticipar el movimiento de las zonas activas. Cuando finalmente aparecieron en el disco solar visible, los instrumentos del Solar Dynamics Observatory confirmaron su enorme tamaño. Algunas de esas manchas solares tenían diámetros equivalentes a varias veces el de nuestro planeta. Eran verdaderos volcanes magnéticos en la superficie solar, y su actividad seguía siendo intensa. El análisis de las emisiones reveló una secuencia de erupciones de clase M y X, con eyecciones que alcanzaron varios millones de kilómetros de extensión. Cada una liberó una cantidad de energía comparable a la que la humanidad consume en miles de años. Estas erupciones, aunque espectaculares, no representaban un peligro directo para la Tierra, pero sí recordaban la escala colosal de los procesos solares. Las partículas energéticas producidas viajaron a través del sistema solar, y algunas de ellas fueron detectadas incluso por instrumentos a bordo de la New Horizons, más allá de la órbita de Plutón. En términos científicos, la observación de estas explosiones en el lado oculto proporciona información crucial sobre el ciclo de vida del magnetismo solar. El hecho de que las erupciones se originen en zonas que luego se desplazan hacia el frente del Sol permite estudiar su evolución completa, desde su formación hasta su dispersión. Los modelos actuales indican que estas regiones activas no son eventos aislados, sino manifestaciones de una estructura global que abarca toda la estrella. Cada explosión, por grande que sea, forma parte de un entramado energético que regula el equilibrio térmico y magnético del Sol. Lo más impresionante es que, mientras todo esto ocurría, el 3I Atlas se desplazaba por el sistema solar interior, reflejando cada cambio en la radiación solar. Los científicos se dieron cuenta de que la secuencia de explosiones en el lado oculto coincidía con pequeñas variaciones en la luminosidad del objeto interestelar. Aunque la distancia entre ambos es inmensa, la radiación solar viaja sin obstáculos, y los aumentos en la emisión energética pueden producir reacciones medibles en cuerpos que se encuentran a millones de kilómetros. Así, el 3I Atlas se convirtió de manera involuntaria en un marcador natural de la actividad solar, un espejo cósmico que devolvía, con su brillo, la intensidad de las erupciones. En el ámbito de la física solar, los datos obtenidos de estas explosiones son un tesoro. Permiten comparar las condiciones del plasma solar en diferentes longitudes de onda y entender cómo la energía se propaga en la atmósfera del Sol.
También ayudan a mejorar las predicciones de clima espacial, fundamentales para proteger satélites, redes eléctricas y astronautas. Cada evento registrado amplía la comprensión del Sol como un sistema complejo en equilibrio inestable, capaz de liberar energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares sin alterar su estructura global. El estudio de las explosiones del lado oculto también plantea un mensaje más amplio sobre nuestra relación con el cosmos. Aunque el Sol parece una fuente constante y predecible de luz, su comportamiento es profundamente dinámico. Cambia, evoluciona y se reconfigura continuamente. Las erupciones que no podemos ver directamente son recordatorios de que incluso nuestra estrella tiene un hemisferio desconocido, una cara que actúa sin ser observada pero cuyos efectos se sienten en todo el sistema solar. En ese sentido, el conocimiento científico nos permite ver más allá de los límites visuales, comprender lo invisible y anticipar lo que está por venir. Cada nueva erupción, cada explosión detectada por los satélites, alimenta la comprensión de los procesos que gobiernan al Sol. Y mientras este ciclo continúa desplegando su poder, el 3I Atlas sigue avanzando silenciosamente, iluminado por la misma energía que da vida a la Tierra y al mismo tiempo la pone a prueba con su impredecible fuerza magnética. Cuando las regiones activas del lado oculto del Sol finalmente comenzaron a girar hacia el frente visible, los astrónomos sabían que estaban ante uno de los momentos más delicados del actual ciclo solar. Durante semanas, las sondas y observatorios habían advertido sobre la intensidad de las erupciones y el tamaño de las manchas que se aproximaban. Ahora, esas mismas regiones estaban alineándose con la Tierra, orientando directamente su actividad magnética y su energía hacia nuestro planeta. Era como si el Sol hubiera girado para mostrar su lado más poderoso, cargado de tensión magnética y preparado para liberar aún más energía. Las primeras imágenes capturadas por el Solar Dynamics Observatory, SDO, confirmaron lo que los científicos temían. Enormes grupos de manchas solares dominaban el disco solar. Algunas de ellas tenían diámetros que superaban el doble del tamaño de la Tierra. Las configuraciones magnéticas eran complejas, clasificadas como tipo delta, las más inestables y propensas a liberar fulguraciones de clase X. En los espectros ultravioleta y en rayos X, el Sol mostraba una superficie llena de arcos brillantes, filamentos magnéticos y bucles coronales que se extendían cientos de miles de kilómetros por encima de la fotosfera. Era una imagen fascinante y al mismo tiempo un recordatorio del poder incontenible de nuestra estrella. En los días siguientes, los instrumentos registraron una secuencia continua de erupciones solares. Algunas eran tan intensas que saturaron los detectores del satélite GOES, encargado de monitorear el flujo de rayos X provenientes del Sol. Estas explosiones liberaron eyecciones de masa coronal dirigidas parcialmente hacia la Tierra, y los modelos de predicción del Centro de Clima Espacial de la NOAA mostraron que varias de ellas podrían impactar el campo magnético terrestre en un lapso de 24 a 48 horas. Las alertas de tormentas geomagnéticas se activaron en todo el mundo. Aunque no representaban un peligro directo para la vida en la superficie, sí podían afectar los sistemas tecnológicos que dependen del espacio: satélites, GPS, radiocomunicaciones y redes eléctricas. La llegada de una eyección de masa coronal a la Tierra es un proceso bien conocido pero siempre impresionante. Cuando el plasma solar choca con la magnetosfera terrestre, las líneas del campo magnético se comprimen y se reconectan, liberando energía que se propaga por la atmósfera superior. Esta interacción genera corrientes eléctricas en la ionosfera y puede inducir fluctuaciones en las redes eléctricas terrestres. Al mismo tiempo, el choque produce uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza:
Las auroras polares. Las partículas energéticas del Sol excitan los átomos de oxígeno y nitrógeno, que al liberar esa energía emiten luz verde, roja o violeta en los cielos de las regiones polares. Durante esos días, las auroras se observaron a latitudes inusualmente bajas. En Canadá, Escocia, Noruega, pero también en lugares tan al sur como Alemania, Polonia e incluso el norte de México, el cielo nocturno se tiñó de colores que pocas veces pueden verse. Los astrónomos y fotógrafos registraron las imágenes, con asombro, mientras las estaciones geomagnéticas medían perturbaciones de gran intensidad. Fue una demostración directa del poder del Sol, una manifestación visible de cómo la actividad estelar afecta de manera tangible nuestro propio planeta. Las tormentas geomagnéticas también generaron efectos secundarios. Algunas señales de radio de alta frecuencia se interrumpieron temporalmente, y los satélites de órbita baja experimentaron aumentos en la resistencia atmosférica debido a la expansión del aire superior causada por el calentamiento solar. Esto obligó a los controladores de misiones espaciales a realizar ajustes orbitales preventivos para evitar colisiones o desvíos no planificados. Las agencias espaciales mantienen protocolos estrictos durante estos periodos, y los datos enviados por los satélites son cruciales para anticipar la intensidad de cada evento. Para los astrónomos, sin embargo, este periodo no fue solo una alerta, sino una oportunidad científica excepcional. Tener frente a la Tierra un conjunto de regiones activas tan energéticas permite estudiar el comportamiento del Sol en su fase más extrema con instrumentos que apuntan directamente hacia él. Los telescopios solares en Tierra, como el Daniel K. Inouye Solar Telescope en Hawái y el Gregor Solar Telescope en España, registraron imágenes de altísima resolución que revelan detalles nunca antes observados. Gránulos de plasma en movimiento, campos magnéticos retorcidos y pequeños estallidos locales llamados microfulguraciones, que podrían ser responsables de calentar la corona solar a temperaturas millones de veces superiores a las de la superficie. El fenómeno también atrajo la atención del James Webb Space Telescope, que aunque no está diseñado para observar el Sol directamente, registró variaciones en la radiación infrarroja del entorno solar que influyen en las observaciones astronómicas. Este cruce de información entre diferentes observatorios, solar, espacial y terrestre, es lo que permite construir una imagen completa del comportamiento estelar. Y todo esto ocurre mientras el 3I Atlas continúa su trayecto, reflejando los cambios en la energía solar y mostrando fluctuaciones sutiles en su brillo, que parecen sincronizarse con los momentos de máxima radiación. Los científicos compararon las fechas exactas de las erupciones más intensas con los registros fotométricos del 3I Atlas y encontraron una coincidencia notable. En los días en que el Sol liberó sus mayores eyecciones de masa coronal, el objeto interestelar mostró leves picos de luminosidad adicionales. Aunque no existe una relación causal confirmada, esta correlación ha abierto una nueva línea de estudios sobre cómo la radiación solar extrema puede afectar a cuerpos que viajan dentro del sistema solar, incluso a distancias de cientos de millones de kilómetros. La observación de este fenómeno ha fortalecido una idea clave. El Sol, en su fase de máxima actividad, se convierte en un poderoso laboratorio natural. Cada evento solar permite estudiar la física del plasma, la magnetohidrodinámica y los efectos de la radiación sobre distintos materiales. Los instrumentos de las misiones Parker Solar Probe y Solar Orbiter registraron directamente la estructura del viento solar que emanaba de las regiones activas, permitiendo comparar las simulaciones teóricas con datos reales. Los resultados muestran que las eyecciones masivas no son simples explosiones aisladas,
sino manifestaciones de un ciclo energético que se renueva constantemente. A medida que el Sol rota, las manchas solares eventualmente se desvanecen o se transforman, liberando gradualmente su energía, pero durante el punto máximo del ciclo, las regiones activas se multiplican y cada una puede generar tormentas con intensidad variable. Los astrónomos observan cuidadosamente las variaciones en la magnetosfera terrestre para prever los efectos a largo plazo. En especial, estudian cómo estos eventos influyen en la atmósfera superior, que puede expandirse y alterar las órbitas de los satélites. Comprender esta dinámica es esencial para la seguridad de las comunicaciones globales y las misiones espaciales tripuladas. Mientras tanto, el interés público por la actividad solar creció exponencialmente. Las redes sociales se llenaron de imágenes de auroras y de titulares sobre la tormenta solar más grande en décadas. Pero detrás de esa fascinación visual hay una realidad científica profunda. Cada explosión solar es una liberación de energía comparable a la de millones de bombas atómicas, un recordatorio del poder de las fuerzas naturales que sostienen la vida en la Tierra y al mismo tiempo la amenazan. Sin el campo magnético terrestre, esas partículas cargadas destruirían la atmósfera y harían imposible la existencia de nuestro planeta tal como lo conocemos. Los científicos esperan que los próximos meses sigan mostrando alta actividad, pero con una tendencia gradual hacia la estabilización. Los modelos del ciclo solar predicen que el pico máximo podría alcanzarse oficialmente dentro de poco, seguido por una fase descendente de menor intensidad. Sin embargo, cada ciclo es distinto y puede sorprender. Por eso, las observaciones continuas son esenciales. El Sol no solo determina el clima espacial, sino que influye directamente en la tecnología, la biología y hasta en el comportamiento de los ecosistemas que dependen de su radiación. La orientación actual del Sol hacia la Tierra, combinada con el paso del 3I Atlas, constituye un momento único en la historia reciente de la observación astronómica. Por un breve periodo, ambos fenómenos pueden ser estudiados de forma simultánea, revelando cómo la energía de una estrella activa puede afectar a un visitante interestelar. Este escenario no solo amplía el conocimiento sobre el Sol y su entorno, sino que también ayuda a comprender cómo otras estrellas podrían influir en objetos que atraviesan sus sistemas. Lo que se aprende aquí servirá para estudiar futuros visitantes interestelares y para mejorar las predicciones de clima espacial en misiones que se aventuren más allá de la Tierra. En los próximos días, los astrónomos esperan más explosiones y nuevas eyecciones que podrían volver a golpear el campo magnético terrestre. Cada impacto, aunque breve, es una lección directa sobre la interacción entre nuestra estrella y su entorno. Y en medio de este escenario luminoso y violento, el 3I Atlas sigue reflejando la luz del Sol como un testigo silencioso de la fuerza que da vida y a la vez recuerda la fragilidad de los mundos que la orbitan. En los últimos meses, mientras el Sol desplegaba una actividad sin precedentes, los telescopios de todo el mundo mantuvieron su atención en el 3I Atlas, el visitante interestelar que continúa atravesando el sistema solar interior. Su paso, silencioso pero científicamente invaluable, ha permitido reunir una cantidad extraordinaria de datos sobre su movimiento, su estructura y su respuesta a la radiación solar. Cada noche, observatorios en ambos hemisferios apuntan hacia el mismo punto del cielo, registrando su trayectoria con precisión milimétrica y comparando los resultados para trazar su evolución en tiempo real. Los cálculos orbitales más recientes, realizados por el Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, confirman que el 3I Atlas sigue una órbita hiperbólica con una inclinación pronunciada respecto al plano de la eclíptica. Esto significa que su trayectoria lo lleva a cruzar el sistema solar de manera oblicua, entrando por el hemisferio sur solar
y saliendo hacia el norte, sin quedar atrapado por la gravedad del Sol. Su velocidad actual supera los 26 kilómetros por segundo, lo suficiente para escapar definitivamente de la influencia solar una vez complete su paso por el perihelio. Esa velocidad, equivalente a más de 90.000 kilómetros por hora, convierte al objeto en uno de los viajeros más rápidos observados desde la Tierra. Su posición se actualiza constantemente mediante observaciones de seguimiento realizadas por el Minor Planet Center y una red de observatorios afiliados. Gracias a los telescopios de gran campo, como el Pan-STARRS en Hawái y el Zwicky Transient Facility, TUCITY-F, en California, los astrónomos han logrado mantener un registro continuo de su desplazamiento. A pesar de su tenue luminosidad, la mejora en los algoritmos de detección y el uso de cámaras CCD de alta sensibilidad permiten localizarlo incluso en condiciones difíciles de observación. El brillo del 3I Atlas ha mostrado ligeras oscilaciones, producto de su rotación y de los cambios en su superficie conforme se aproxima al Sol. Uno de los aspectos más fascinantes del seguimiento es la medición de su rotación. Los análisis fotométricos, basados en la variación periódica de su brillo, indican que el 3I Atlas podría girar sobre sí mismo cada 6 o 7 horas, aunque los datos muestran una ligera irregularidad que sugiere un movimiento oscilante. Este tipo de rotación no uniforme es común en objetos pequeños e irregulares, especialmente en aquellos que han sufrido fragmentaciones o impactos previos. La variación en su curva de luz es clave para determinar su forma y su estructura interna. Un núcleo alargado o fragmentado produce patrones de brillo diferentes a los de un cuerpo sólido y esférico. El Gran Telescopio Canarias, GTC, ha aportado información fundamental sobre su composición. Los espectros obtenidos muestran bandas de absorción correspondientes a compuestos orgánicos simples, hielo de agua y monóxido de carbono. Sin embargo, las proporciones no coinciden con las de los cometas del sistema solar. Los astrónomos creen que esto podría deberse a su origen en un sistema estelar distinto, donde la química inicial del disco protoplanetario era diferente a la del nuestro. Las variaciones en abundancia de carbono, oxígeno y nitrógeno son indicadores de la temperatura y la densidad del entorno donde se formó. Así, estudiar el 3I Atlas equivale a analizar una muestra física del material de otra estrella. La observación también ha revelado la presencia de una débil coma, una envoltura gaseosa que rodea el núcleo, y una cola apenas perceptible que se extiende varios miles de kilómetros en dirección opuesta al Sol. Estas estructuras, detectadas mediante filtros especiales en el rango visible y ultravioleta, confirman que el objeto está experimentando un proceso de sublimación. Esto ocurre cuando los hielos de su superficie se transforman directamente en gas al calentarse, liberando partículas que reflejan la luz solar. La aparición de esta coma fue una de las razones por las que su brillo aumentó de manera repentina semanas atrás, y su evolución sigue siendo monitoreada con atención. El James Webb Space Telescope, JWST, también ha contribuido a la investigación. Aunque su principal misión no es el seguimiento de objetos cercanos, su sensibilidad en el infrarrojo permite detectar la emisión térmica de cuerpos fríos y distantes. Las observaciones realizadas por el JWST en los últimos días indican que la temperatura superficial promedio del 3I Atlas es de alrededor de 120 kelvins, es decir, unos 153 degrees Celsius. Esta temperatura concuerda con la sublimación de monóxido, de carbono y metano, compuestos extremadamente volátiles que se activan a grandes distancias del Sol. Esto refuerza la hipótesis de que el objeto proviene de una región muy fría de su sistema original, posiblemente más allá de su equivalente, a la nube de Oort. Los científicos también han utilizado los datos para estimar su tamaño y densidad.
El núcleo principal del 3I Atlas parece tener un diámetro de entre 800 metros y 1.2 kilómetros, con una densidad baja, típica de los cuerpos compuestos por hielo y polvo. Su estructura podría ser porosa, lo que le permite absorber parte de la radiación sin fragmentarse completamente. Esta característica explica por qué, pese a la intensidad de la radiación solar que recibe, el objeto aún mantiene su forma general y no ha sufrido desintegraciones mayores. Sin embargo, los observatorios siguen atentos a posibles cambios en su integridad durante su acercamiento máximo. A medida que el objeto avanza hacia su punto más cercano al Sol, los astrónomos aprovechan cada oportunidad de observación para medir su espectro con diferentes instrumentos. El Very Large Telescope, VLT, de la ESA, y el Subaru Telescope, en Japón, realizan observaciones coordinadas para comparar su reflejo solar con la radiación directa del Sol en diferentes longitudes de onda. Estos estudios no solo ayudan a conocer la composición del 3I Atlas, sino también a entender cómo la luz solar se dispersa en materiales interestelares, información esencial para la interpretación de observaciones de exoplanetas y discos protoplanetarios. En paralelo, se ha implementado un esfuerzo colaborativo sin precedentes entre observatorios profesionales y astrónomos aficionados. Debido a que el 3I Atlas es visible solo con equipos de gran sensibilidad, los aficionados equipados con cámaras CCD contribuyen enviando sus mediciones a bases de datos públicas. Esta red global de observación, conocida como International Comet Quarterly, ICQ, permite combinar datos de distintos puntos del planeta y construir curvas de luz más precisas. El trabajo conjunto entre la comunidad científica y los observadores independientes es fundamental para detectar variaciones que podrían pasar inadvertidas en los grandes observatorios. El seguimiento también incluye la medición de su movimiento angular. En un solo día, el 3I Atlas se desplaza varios minutos de arco en el cielo, lo suficiente para requerir ajustes constantes en los telescopios automatizados. Su trayectoria ha sido trazada con tanta precisión que los astrónomos ya pueden proyectar su posición con meses de anticipación. Se espera que alcance su perihelio, el punto más cercano al Sol, dentro de poco tiempo, cuando la observación será más complicada debido al resplandor solar, pero también más interesante desde 1970 el punto de vista científico. En ese momento, los instrumentos espaciales podrán registrar cómo el objeto reacciona a la máxima intensidad de radiación. El análisis de la luz reflejada también ha revelado pequeños cambios en el color del 3I Atlas. Los datos muestran una ligera tendencia hacia tonos azulados conforme se acerca al Sol, un indicio de que los granos de polvo en su coma se están modificando bajo la radiación ultravioleta. Este proceso de fotólisis, donde la radiación rompe los enlaces químicos de las moléculas, libera radicales que alteran la reflectividad del material. Es la misma reacción que se ha observado en los cometas del Sistema Solar, pero en este caso ocurre en un cuerpo que nunca antes había estado expuesto a un Sol como el nuestro. La comunidad científica considera este seguimiento una de las campañas de observación más extensas dedicadas a un objeto interestelar. A diferencia de Oumuamua, cuya detección fue tardía y permitió apenas unas semanas de estudio, el 3I Atlas ha sido observado durante meses, desde antes de su máximo acercamiento. Esta ventaja temporal ha permitido realizar mediciones más detalladas y comparar su evolución con modelos teóricos. Los datos se almacenan en archivos públicos administrados por la NASA y la ESA para que cualquier institución pueda analizarlos y extraer conclusiones sobre su naturaleza. Los investigadores esperan que los resultados definitivos del análisis espectroscópico revelen diferencias sutiles en su composición isotópica.
Si se confirman variaciones significativas en la relación deuterio-hidrógeno, podría probarse que el 3I Atlas se formó en un entorno químico radicalmente distinto al del sistema solar. Este tipo de hallazgo ayudaría a entender la diversidad de los sistemas planetarios y cómo se distribuye la materia orgánica en la galaxia. Cada dato acerca del 3I Atlas no solo describe su paso por nuestro vecindario, sino que amplía la comprensión del universo y de los mecanismos que rigen la formación de mundos. Mientras el objeto sigue su curso, los telescopios continúan vigilando su brillo con precisión extrema. La expectativa crece día a día, porque cualquier variación repentina podría ofrecer nuevas pistas sobre su comportamiento. Es posible que, al acercarse más al Sol, el 3I Atlas muestre una segunda fase de actividad, similar a la de los cometas, que experimentan estallidos tardíos. Si eso ocurre, los instrumentos ya estarán listos para registrar el evento con todos los detalles posibles. Por ahora, el visitante interestelar sigue su viaje, cruzando silenciosamente la órbita de Marte, reflejando la luz de una estrella que no es la suya y revelando, con cada destello, la historia escondida entre las estrellas. El paso del 3I Atlas por el sistema solar no es solo una curiosidad astronómica, representa una oportunidad científica sin precedentes para comprender cómo se comporta la materia proveniente de otros sistemas estelares cuando entra en contacto con el entorno energético de nuestro Sol. Cada dato recogido, cada variación en su brillo, cada fragmento de información espectroscópica está ayudando a construir una imagen más amplia sobre la naturaleza de los objetos interestelares, esos viajeros que conectan regiones distantes de la galaxia. En un universo en movimiento constante, estos visitantes actúan como mensajeros del pasado, trayendo consigo la huella química y física de los lugares donde nacieron. Hasta hace pocos años, la idea de estudiar directamente un objeto interestelar parecía imposible. Los astrónomos sospechaban que tales cuerpos existían, expulsados de sistemas planetarios jóvenes por interacciones gravitacionales violentas, pero su detección estaba fuera de alcance. El descubrimiento de Oumuamua en 2017 cambió esa percepción. Sin embargo, su paso fue tan rápido que apenas se pudo obtener un conjunto limitado de observaciones. El 2I Borisov, descubierto 2 años después, ofreció una visión más clara. Se comportaba como un cometa, con una coma visible y composición de hielos volátiles. Y ahora, con el 3I Atlas, los científicos tienen una tercera oportunidad, aún más completa, para analizar las propiedades de un objeto interestelar bajo condiciones de alta radiación solar y con un seguimiento prolongado. El significado de este evento va mucho más allá de la observación de un cuerpo aislado. El 3I Atlas permite probar teorías fundamentales sobre cómo se forman y se dispersan los materiales en la galaxia. Cuando los sistemas planetarios están en sus primeras etapas, millones de cuerpos helados y rocosos orbitan alrededor de las estrellas recién nacidas. Las interacciones con planetas gigantes o con estrellas vecinas pueden expulsar parte de ese material al espacio interestelar. Algunos de esos fragmentos, tras millones de años de viaje, terminan cruzando el sistema solar, como si el cosmos enviara pequeñas cápsulas de su historia. Analizarlas equivale a examinar fósiles galácticos, testigos de la evolución de otros mundos. Uno de los aportes científicos más importantes del 3I Atlas es la confirmación de que los objetos interestelares no son fenómenos raros o excepcionales. De hecho, los modelos actuales indican que podrían existir miles de ellos atravesando el sistema solar cada año, aunque la mayoría son demasiado pequeños o débiles para ser detectados. El 3I Atlas, al ser relativamente brillante y detectable con los instrumentos actuales,
demuestra que con tecnología más avanzada y monitoreo constante, podríamos descubrir muchos más. Este hallazgo impulsa el desarrollo de nuevos proyectos, como el Vera C. Rubin Observatory en Chile, cuyo telescopio de rastreo de gran campo permitirá identificar estos visitantes con mayor frecuencia y precisión. Los científicos también destacan la importancia del 3I Atlas para estudiar los procesos de sublimación y erosión bajo radiación solar intensa. En los cometas del sistema solar, estos procesos son bien conocidos, pero en un objeto interestelar, la comparación adquiere un valor único. Las diferencias en su composición química, densidad y estructura permiten analizar cómo los materiales formados en entornos más fríos reaccionan cuando se exponen a una estrella como el Sol. Los resultados obtenidos hasta ahora indican que los hielos del 3I Atlas son más sensibles a la radiación ultravioleta, lo que explicaría su brillo repentino. Este comportamiento ofrece pistas sobre la diversidad de condiciones de formación en otros sistemas estelares. Otro aspecto fundamental es el estudio de su firma espectral, es decir, el conjunto de longitudes de onda de luz que refleja y emite. Cada elemento químico deja un patrón único en el espectro, como una huella digital. Al analizar esas líneas espectrales, los astrónomos pueden determinar la composición de la superficie y de la coma del objeto. En el caso del 3I Atlas, se han identificado señales de monóxido de carbono, amoníaco y compuestos orgánicos simples, además de trazas de hidrocarburos aromáticos. Esto sugiere que el objeto contiene moléculas precursoras de la vida, formadas en ambientes interestelares fríos. Tales compuestos son comunes en nubes moleculares donde nacen las estrellas, y su presencia refuerza la idea de que los ingredientes básicos de la vida pueden encontrarse por toda la galaxia. La posibilidad de que los objetos interestelares transporten moléculas orgánicas plantea preguntas fascinantes sobre la panspermia cósmica, la hipótesis de que la vida, o al menos sus componentes fundamentales, podría viajar de un sistema estelar a otro a través de estos cuerpos. Aunque el 3I Atlas no ofrece evidencia directa de vida, sí confirma que los materiales orgánicos complejos pueden sobrevivir al viaje interestelar. Las condiciones extremas del espacio, con radiación cósmica, vacío y temperaturas cercanas al cero absoluto, no destruyen por completo esas moléculas. Su resistencia demuestra que la química orgánica puede ser un proceso universal, no exclusivo de nuestro entorno solar. El evento también tiene implicaciones en la comprensión de la dinámica galáctica. Los objetos como el 3I Atlas actúan como trazadores naturales del movimiento de la materia entre las estrellas. Su velocidad y dirección permiten estudiar cómo se distribuyen los restos de la formación planetaria en la Vía Láctea. Los modelos computacionales muestran que el 3I Atlas podría haber viajado durante millones de años antes de llegar aquí, posiblemente expulsado de un sistema en una región de la constelación de Hércules. En ese tiempo, atravesó zonas de radiación, campos magnéticos interestelares y nubes de polvo, acumulando una historia que ahora los astrónomos pueden leer a través de su espectro. A nivel tecnológico, el seguimiento del 3I Atlas también ha impulsado avances en instrumentación astronómica. El desafío de observar un objeto tan pequeño y rápido obligó a mejorar los sistemas de rastreo y las técnicas de procesamiento de imágenes. Los algoritmos de inteligencia artificial empleados por el proyecto Atlas permiten distinguir entre un objeto real y artefactos de imagen con una precisión sin precedentes. Esta tecnología no solo será útil para futuros visitantes interestelares, sino también para detectar asteroides potencialmente peligrosos que podrían pasar inadvertidos con métodos tradicionales. Así, la investigación del 3I Atlas beneficia tanto a la ciencia pura como a la protección planetaria.
Otro punto clave es la comparación entre las observaciones del 3I Atlas y las de cometas conocidos. Los astrónomos han encontrado similitudes en el comportamiento de la coma y las variaciones de brillo, pero también diferencias significativas en la velocidad de sublimación y en la respuesta a la radiación. Estas diferencias ayudan a entender qué factores determinan la estabilidad de un cuerpo helado al acercarse a una estrella. Los datos obtenidos servirán para ajustar los modelos de evolución cometaria y para prever cómo se comportarían otros cuerpos interestelares si fueran interceptados por futuras misiones espaciales. El significado científico del 3I Atlas también radica en su papel como laboratorio natural para estudiar la interacción entre la radiación estelar y la materia. La coincidencia de su paso con el máximo del ciclo solar permite analizar los efectos de las erupciones y el viento solar sobre un cuerpo extraño al sistema solar. Los investigadores del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona y del Southwest Research Institute han modelado cómo las partículas energéticas del Sol podrían alterar la superficie del objeto, generando reacciones químicas que cambian su color y su reflectividad. Es la primera vez que se puede estudiar este tipo de fenómeno en tiempo real, con un cuerpo interestelar. Desde una perspectiva más amplia, el 3I Atlas simboliza un cambio en la forma en que la humanidad observa el cosmos. Durante siglos, la astronomía se centró en los objetos fijos de nuestro vecindario: planetas, lunas, asteroides y cometas. Ahora, con la detección de visitantes interestelares, la frontera de estudio se ha ampliado hasta incluir material proveniente de otras estrellas. Cada uno de estos objetos es una muestra tangible del intercambio natural de materia entre sistemas, un proceso que probablemente ocurre desde los orígenes de la galaxia. Su estudio abre una nueva rama de la astrofísica, la astroquímica interestelar, aplicada, que combina observación directa, física del plasma y química molecular. El legado del 3I Atlas será duradero. Sus observaciones no solo aportan datos inmediatos, sino que sirven como base para el diseño de futuras misiones. La Agencia Espacial Europea, ESA, ya ha considerado proyectos como el Comet Interceptor, que busca situar una sonda en una órbita de espera lista para interceptar al próximo visitante interestelar. Si se detecta un nuevo objeto, la sonda podrá cambiar su trayectoria y acercarse a él antes de que abandone el sistema solar. Sin el conocimiento obtenido del 3I Atlas, estas misiones serían imposibles de planificar. En última instancia, el valor científico de este evento reside en su capacidad de conectar escalas, lo microscópico y lo galáctico, lo inmediato y lo ancestral. Cada molécula que se desprende del 3I Atlas, cada fotón que refleja, contiene información sobre procesos que ocurrieron en sistemas estelares lejanos hace millones de años. Su estudio es una conversación entre el pasado y el presente del cosmos. Y mientras continúa su travesía, alejándose gradualmente del Sol que momentáneamente lo iluminó, el 3I Atlas deja tras de sí un legado de conocimiento que transformará la astronomía de las próximas décadas. Cuando los astrónomos comenzaron a analizar el contexto en el que ocurrió el aumento de brillo del 3I Atlas, comprendieron que el Sol se encontraba en una fase tan intensa que merecía ser comparada con algunos de los episodios más enérgicos registrados en la historia moderna de la observación solar. El Sol, aunque es una estrella de tipo medio, ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para liberar energía de una magnitud difícil de imaginar. Los registros históricos y las mediciones contemporáneas muestran que las erupciones y tormentas solares más poderosas pueden alterar la tecnología humana, modificar la atmósfera de los planetas y transformar temporalmente el entorno magnético del sistema solar. Uno de los referentes más conocidos es el evento de Carrington,
de 1859. Aquel fue el estallido solar más intenso del que se tiene constancia directa. Los observadores de la época, utilizando telescopios ópticos rudimentarios, registraron una fulguración visible a simple vista. Días después, una eyección de masa coronal impactó la Tierra, provocando auroras que se extendieron hasta Cuba y México. Las líneas telegráficas, que eran el principal medio de comunicación entonces, se incendiaron por las corrientes inducidas. Aunque en aquel tiempo la humanidad no dependía de la tecnología electrónica moderna, los efectos demostraron cuán vulnerables somos a los caprichos del Sol. Desde entonces, ese evento se convirtió en la medida de comparación para todas las tormentas solares posteriores. En tiempos recientes, otro episodio de gran magnitud ocurrió en octubre y noviembre de 2003, conocido como las tormentas de Halloween. Durante ese periodo, el Sol liberó una serie de erupciones de clase X y eyecciones de masa coronal que afectaron severamente a satélites, comunicaciones y redes eléctricas. Las mediciones mostraron una fulguración de clase X28, una de las más potentes jamás detectadas. El campo magnético terrestre se comprimió de tal forma que algunas sondas en órbita geoestacionaria quedaron temporalmente fuera de servicio. Los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional tuvieron que refugiarse en zonas más protegidas de radiación. Las auroras fueron visibles en Estados Unidos, China, Europa y el norte de África. Esos días recordaron al mundo que la actividad solar no es un fenómeno lejano, sino una fuerza que puede alcanzar la Tierra con consecuencias directas. El ciclo solar de 2012 también dejó huellas notables. En julio de aquel año, una eyección de masa coronal de magnitud extrema fue registrada por el satélite Stereo A. Afortunadamente, la explosión no estaba dirigida hacia la Tierra, pero los cálculos indicaron que, si lo hubiera estado, el impacto habría sido comparable al evento de Carrington. Este episodio confirmó la importancia de contar con observatorios solares situados en diferentes puntos del espacio, capaces de vigilar al Sol desde varios ángulos. Gracias a esa red de vigilancia, hoy los científicos pueden predecir con precisión las trayectorias de las erupciones y advertir con anticipación a los sistemas de energía y comunicación. Comparar el ciclo solar actual con esos episodios pasados muestra un patrón claro. La energía del Sol se manifiesta en intervalos relativamente predecibles, pero su intensidad varía. El actual ciclo solar 25 ha superado las expectativas iniciales de los modelos. Los primeros pronósticos indicaban un ciclo moderado, pero los datos de los últimos meses demuestran que se ha convertido en uno de los más activos de las últimas 4 décadas. El número de manchas solares ha alcanzado niveles no vistos desde principios de los años 2000, y las fulguraciones de clase X se han vuelto más frecuentes. La coincidencia con el paso del 3I Atlas ha brindado un marco excepcional para estudiar cómo los cambios energéticos del Sol pueden influir, incluso indirectamente, en objetos interestelares. Los investigadores del Instituto de Física Solar, de Potsdam y del Goddard Space Flight Center han comparado los registros actuales con los obtenidos en los ciclos 22, 23 y 24. La cantidad total de energía liberada en los últimos meses se aproxima a la observada durante el pico del ciclo 23, en el año 2001, cuando el Sol mostró una serie de tormentas consecutivas que afectaron las comunicaciones globales. Sin embargo, el ciclo actual se distingue por la extensión de las regiones activas y por la rapidez con que se regeneran. Las manchas solares que desaparecen son reemplazadas por otras nuevas en cuestión de días. Un comportamiento inusual que sugiere una reorganización magnética especialmente dinámica. Los estudios también han revelado que la composición de las partículas emitidas por las eyecciones recientes difiere ligeramente de las observadas en décadas anteriores.
Las mediciones del satélite ACE indican un aumento en la proporción de iones de helio y oxígeno, lo que sugiere variaciones en la profundidad de origen de las explosiones dentro de la corona solar. Comprender estas diferencias es esencial para mejorar los modelos de clima espacial, ya que la composición de las partículas influye directamente en los efectos que producen al interactuar con la magnetosfera terrestre. En otras palabras, no todas las tormentas solares tienen el mismo impacto. Su daño potencial depende de la dirección, la velocidad y la naturaleza del plasma expulsado. A medida que se acumulan los datos, los científicos han comenzado a utilizar inteligencia artificial para analizar patrones de comportamiento solar. Los algoritmos comparan las curvas de actividad actuales con miles de registros históricos para prever posibles repeticiones de eventos extremos. Los resultados preliminares sugieren que podríamos estar acercándonos a un periodo de máxima energía similar al de los años 2000, aunque con características propias. Esta predicción refuerza la necesidad de continuar el monitoreo constante del Sol, especialmente ahora que la dependencia tecnológica de la humanidad es mucho mayor que hace 2 décadas. Una tormenta similar a la de 2003 hoy tendría consecuencias mucho más graves, afectando satélites de comunicación, sistemas de posicionamiento global y redes eléctricas interconectadas. El contexto histórico también demuestra cómo la observación solar ha evolucionado. En el pasado, los astrónomos dependían exclusivamente de telescopios ópticos y de registros visuales. Hoy, los instrumentos abarcan todo el espectro electromagnético, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio. Satélites como el Solar Dynamics Observatory, el Parker Solar Probe y el Solar Orbiter permiten observar los procesos internos del Sol con una resolución sin precedentes. Estos avances han transformado la manera en que entendemos las fulguraciones y las eyecciones de masa coronal. Antes se consideraban fenómenos aislados. Ahora sabemos que forman parte de un ciclo continuo de liberación y redistribución de energía magnética. Comparar el presente con el pasado no solo sirve para medir la magnitud de las tormentas, sino también para entender la evolución del 105.2 propio Sol. Cada ciclo aporta nuevas pistas sobre cómo cambia su campo magnético global. Las inversiones de polaridad, que ocurren aproximadamente cada 11 años, son parte de un proceso natural de autorregulación energética. Sin embargo, las variaciones en su intensidad pueden influir en la radiación que llega a la Tierra y, por tanto, en el clima espacial. Los científicos aún investigan si existen conexiones sutiles entre los ciclos solares y las fluctuaciones climáticas terrestres a largo plazo. Aunque no hay evidencia directa de que el Sol cause cambios climáticos globales, su influencia en la alta atmósfera y en la capa de ozono es incuestionable. El análisis histórico también muestra que las fases de máxima actividad solar coinciden con aumentos en la frecuencia de auroras y tormentas magnéticas observadas en la Tierra. En cada ciclo, la humanidad ha aprendido algo nuevo sobre cómo proteger su infraestructura y cómo interpretar las señales de advertencia. Desde el evento de Carrington hasta las tormentas de Halloween, cada episodio ha impulsado avances en la ciencia del clima espacial. El conocimiento acumulado en esos siglos es lo que permite que hoy los astrónomos puedan prever y mitigar los efectos de los estallidos solares. Lo fascinante de este momento es que, por primera vez, la observación de un objeto interestelar coincide con un pico de actividad solar de semejante escala. Esto permite comparar la intensidad actual con la respuesta de un cuerpo que nunca antes había sido expuesto al Sol. El 3I Atlas actúa, sin proponérselo, como un sensor natural que refleja la radiación solar. Al observar su comportamiento, los científicos pueden comparar los efectos actuales con los datos históricos de los ciclos anteriores. Cada fluctuación de su brillo aporta información adicional sobre la potencia de las erupciones solares contemporáneas. Así,
El estudio conjunto del Sol y del 3I Atlas se convierte en una síntesis de la historia solar moderna, una combinación de conocimiento acumulado y observación directa. El pasado sirve como guía para interpretar el presente, y el presente, a su vez, redefine la comprensión del pasado. Las tormentas solares ya no son simples curiosidades astronómicas, son elementos activos de un sistema en el que vivimos, trabajamos y viajamos. Comprender su comportamiento no solo es una cuestión de ciencia, sino también de supervivencia tecnológica y de exploración espacial futura. El análisis comparativo demuestra que, aunque el Sol repite sus ciclos, cada uno es único. El de hoy coincide con una era en que la humanidad puede medir, anticipar y analizar con precisión científica lo que antes era solo intuición. Y en 1900, ese contexto, el paso del 3I Atlas ocurre como una coincidencia cósmica perfecta. Un visitante de otro sistema que llega justo cuando nuestra estrella brilla con su mayor intensidad, recordándonos que el universo no es estático, sino una sinfonía continua de energía, materia y movimiento. Durante meses, el cielo ha sido escenario de una coincidencia extraordinaria. Un visitante interestelar cruzando el sistema solar, mientras el Sol atraviesa uno de los periodos más activos de las últimas décadas. Esta superposición de fenómenos ha permitido a los científicos observar, con una precisión inédita, cómo la energía de una estrella influye en todo lo que la rodea, desde los planetas que orbitan a su alrededor hasta los fragmentos de materia que provienen de regiones lejanas de la galaxia. El 3I Atlas y el Sol, aunque separados por millones de kilómetros, se convirtieron en protagonistas de una historia cósmica compartida, la del movimiento, la energía y el tiempo. El legado del 3I Atlas no radica únicamente en su paso fugaz, sino en lo que representa para la ciencia. Hasta hace poco, los objetos interestelares eran solo hipótesis teóricas, supuestos viajeros invisibles expulsados de sistemas planetarios distantes. Hoy, gracias a tecnologías de observación de 1960 última generación, podemos seguirlos, medir su composición y comprender sus reacciones ante la radiación solar. Cada visitante que cruza el sistema solar aporta un fragmento de la historia química y física de su lugar de origen, convirtiéndose en un puente entre estrellas. En ese sentido, el 3I Atlas no es solo un objeto que viaja, es un mensaje del pasado galáctico, un testimonio de la formación y evolución de mundos más allá del nuestro. El Sol, por su parte, ha demostrado nuevamente su naturaleza dinámica y poderosa. Su comportamiento durante este ciclo solar ha superado las expectativas, recordando a los científicos que incluso una estrella aparentemente estable puede entrar en fases de intensa actividad. Las erupciones, las eyecciones de masa coronal y los cambios en su campo magnético son manifestaciones visibles de procesos profundos que ocurren en su interior. Cada explosión solar, cada llamarada que se extiende por millones de kilómetros, es el resultado de un equilibrio entre fuerzas magnéticas y térmicas que rigen su estructura. Observarlas es observar la energía primordial que mantiene viva a la Tierra. El estudio simultáneo de ambos fenómenos, el 3I Atlas y el Sol en su punto máximo, ha abierto una nueva ventana para la física del plasma y la astroquímica interestelar. Los investigadores han podido medir, casi en tiempo real, cómo la radiación ultravioleta y las partículas energéticas del viento solar afectan a un cuerpo extraño al sistema solar. Las variaciones en el brillo, el color y la actividad del 3I Atlas son más que curiosidades ópticas. Son datos experimentales que revelan cómo la materia se transforma bajo condiciones extremas. Este tipo de observación, imposible en laboratorios terrestres, solo puede realizarse gracias a la coincidencia natural de estos eventos cósmicos. A nivel conceptual, el 3I Atlas
representa una ampliación de la perspectiva humana sobre el universo. Hasta ahora, la astronomía se enfocaba en lo que pertenece a nuestro entorno solar. Pero estos visitantes confirman que los sistemas estelares no son entidades aisladas. La materia se mueve libremente entre ellos, transportando información, compuestos y quizá, en ciertos casos, los ingredientes que hacen posible la vida. La idea de que fragmentos de otros sistemas crucen el nuestro y dejen rastros medibles nos recuerda que la galaxia es un ecosistema interconectado, donde cada estrella contribuye a la mezcla de materiales que, con el tiempo, pueden formar nuevos mundos. Desde un punto de vista práctico, el seguimiento del 3I Atlas ha fortalecido la cooperación internacional entre observatorios, agencias espaciales y comunidades científicas. La coordinación entre la NASA, la ESA, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Observatorio Europeo Austral y múltiples centros de investigación en Asia y América ha mostrado lo que la ciencia moderna puede lograr cuando se unen esfuerzos globales. Este modelo de colaboración será esencial para futuras misiones, especialmente las diseñadas para interceptar o estudiar objetos interestelares en tiempo real. Los datos del 3I Atlas servirán como referencia para planificar misiones que, en las próximas décadas, podrían acercarse a cuerpos similares y analizarlos directamente. El Sol, al mismo tiempo, ha reafirmado su papel como laboratorio natural. Su comportamiento durante este ciclo ha permitido probar modelos teóricos sobre la reconexión magnética, la dinámica del plasma y la influencia del viento solar en el espacio interplanetario. Las mediciones de las sondas Parker Solar Probe y Solar Orbiter han proporcionado información que ayuda a resolver uno de los grandes misterios de la astrofísica moderna. ¿Por qué la corona solar es mucho más caliente que la superficie del Sol? Cada explosión, cada fulguración, cada cambio de polaridad contribuye a entender los mecanismos que mantienen ese equilibrio energético. Y al mismo tiempo, todos esos datos ayudan a proteger la infraestructura humana de los efectos de las tormentas solares. En este escenario, el 3I Atlas se convierte en un testigo y a la vez en un instrumento de medición. Su respuesta al ambiente solar extremo actúa como un espejo que refleja las condiciones energéticas del Sol. Cada incremento de brillo, cada variación espectral, se correlaciona con picos de radiación registrados por los satélites. Esta relación simbiótica entre un cuerpo foráneo y nuestra estrella central demuestra cómo los fenómenos cósmicos, aunque parezcan independientes, están conectados por las mismas leyes físicas universales. Lo que ocurre en el Sol repercute en todo lo que se encuentra dentro de su alcance gravitacional y más allá. Desde el punto de vista filosófico y científico, el paso del 3I Atlas durante un máximo solar también invita a reflexionar sobre la fragilidad y la resiliencia de la vida en la Tierra. La energía del Sol es lo que permite que exista la biosfera, pero esa misma energía puede volverse peligrosa si se desborda. Los campos magnéticos y la atmósfera de nuestro planeta actúan como escudos naturales, filtrando la radiación mortal. Sin ellos, la Tierra sería tan árida como Marte. Observar cómo un cuerpo sin protección enfrenta directamente el poder del Sol es una lección sobre el equilibrio cósmico que hace posible nuestra existencia. La vida, tal como la conocemos, depende de una franja muy estrecha de estabilidad entre la energía que recibimos y la que podemos soportar. En términos de legado científico, el 3I Atlas será recordado como el visitante que llegó en el momento perfecto. Su presencia coincidió con un Sol que alcanzaba su punto de mayor energía, permitiendo un experimento natural irrepetible. Los datos recopilados se utilizarán durante años para afinar modelos sobre la interacción entre radiación estelar y materia interestelar. Al mismo tiempo, su paso refuerza la idea de que el sistema solar no es un espacio cerrado.
sino parte de un flujo constante de cuerpos que entran y salen. Este intercambio de materia puede tener implicaciones profundas para la comprensión del origen y la evolución de los sistemas planetarios. El Sol, en cambio, seguirá su ciclo. Después del pico actual, comenzará una fase de descenso, en la que las manchas solares y las erupciones disminuirán gradualmente. Pero su energía no se detendrá. En algún momento, dentro de 11 años más o menos, volverá a alcanzar otro máximo, y los astrónomos estarán listos para observarlo con instrumentos aún más precisos. Quizá entonces, otro objeto interestelar atraviese el sistema solar, ofreciendo una nueva oportunidad de comparar la radiación de una estrella en 1900, su auge con la materia de otros mundos. La historia de la ciencia demuestra que el conocimiento avanza precisamente gracias a estas coincidencias fortuitas, donde el tiempo y la observación se alinean para revelar algo nuevo. En última instancia, el paso del 3I Atlas y la actividad del Sol son recordatorios de que el universo no está quieto. Todo se mueve, evoluciona y cambia constantemente. La estabilidad que experimentamos en la Tierra es una excepción temporal dentro de un cosmos en perpetuo dinamismo. Y sin embargo, es en ese movimiento donde la vida encuentra su lugar. La energía del Sol, las partículas que fluyen desde su corona, los fragmentos de otros sistemas que cruzan nuestro cielo. Todos forman parte de una misma historia de transformación y continuidad. Cuando los telescopios apaguen sus sensores y el 3I Atlas se aleje hacia la oscuridad interestelar, lo que quedará no será solo un conjunto de datos, sino una lección sobre nuestra posición en el cosmos. Somos observadores en una galaxia viva, testigos de procesos que comenzaron mucho antes de que existiera la humanidad y que seguirán ocurriendo mucho después. Cada rayo de luz que reflejó el 3I Atlas, cada partícula que el Sol lanzó al espacio, pertenece a una danza cósmica que une lo visible con lo desconocido. El legado de este encuentro entre un Sol en su máximo esplendor y un viajero interestelar no se medirá solo en gráficos o publicaciones científicas, sino en la expansión del entendimiento humano. Nos recuerda que el universo, lejos de ser un vacío frío, es un organismo dinámico y coherente, donde cada fenómeno tiene un propósito dentro del equilibrio general. El 3I Atlas ya se aleja, pero su paso quedará grabado como un capítulo brillante en la historia de la astronomía moderna. El momento en que la energía de nuestra estrella y la materia de otra se encontraron, iluminando juntos una verdad universal, que todo en el cosmos está conectado y que cada destello, por breve que sea, deja una huella eterna en la memoria del espacio.